Hoy está con nosotros el doctor Ramón León, maestro universitario, autor de diversas obras, la última de las cuales se titula Validación de la encuesta de pensamientos automáticos positivos y negativos. Vamos a conversar sobre este asunto. La más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y lo primero que quiero someter a su consideración es lo siguiente. Usted dice en su obra que a principios del siglo XX, ¿no?, se sentaron las bases del interés en la vida afectiva de las personas que comenzaron a manifestar y a tener los psicólogos, ¿no? Pero tuvo que esperar hasta la década de 1970 para que este interés, ¿no?, ganara respetabilidad académica, ¿no?, y fuera ya realmente tomado en serio. Bueno, a mí me parece que es una aprobación muy tardía y seguramente hay más de una causa. ¿Qué pasó? Bueno, la psicología como ciencia y como profesión tiene una historia relativamente corta, ¿no? Oficialmente se suele decir que la psicología arranca en el año 1879 y como profesión tiene evidentemente su inicio hacia fines del siglo XIX con los trabajos en los hospitales, en las clínicas, en los colegios de la época. Entonces, la concentración inicial de la psicología fue el campo de la sensación y de la percepción, ¿no? Esos fueron los grandes terrenos de estudio que después se ampliaron al pensamiento, a la memoria, al aprendizaje, y que con Freud, más allá de todas las cualidades y efectos del pensamiento de este psiquiatra austriaco, se amplían e ingresan al mundo de los sentimientos. El primer lugar en el cual la psicología se comienza a interesar por los afectos, ¿no?, como profesión, digamos, es en la consulta. En la consulta, ¿no? Si usted hace una relación de psicólogos y psiquiatras interesados en los afectos, todos ellos son gente que tenía una consulta institucional o privada, hasta que en los años 60 se produce una revolución cognitiva, la revolución cognitiva, y esto permite comenzar a explorar otras dimensiones de la vida psicológica, una de las cuales, las más importantes, son las emociones, que hasta entonces, o en el siglo XIX sobre todo, habían sido un campo prioritariamente dirigido o estudiado por literatos, por filósofos, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, Scheler a comienzos del siglo XX, ¿no? Son básicamente las personas que aportan mucho en el mundo de las emociones. Había la idea además que los afectos y las emociones eran fenómenos poco susceptibles de ser investigados, inaccesibles, ¿no?, que no podían ser entendidos. En el año 70 aparece un libro muy famoso de la señora Carol Isar titulado La psicología de las emociones, que es un poco la clarinada que permite comenzar a explorar los fenómenos afectivos, que son de inmensa importancia en la vida psicológica normal o anormal de las personas, evidentemente. Y yo recuerdo, voy a mencionar a dos pensadores importantes, cada uno en su propio campo, el uno en el campo de la historia y el otro en el terreno de la psicología, ¿no?, que hacían una clara distinción entre la labor que alguna vez cumplieron en el impartimiento de clases universitarias, en el caso de Toynbee, y en consulta, en el caso de Jung. Y tanto el uno cuanto el otro dijeron que en algún momento tuvieron que renunciar a la pedagogía, tuvieron que renunciar a la universidad porque perdían mucho tiempo. Era una labor repetitiva, necesaria sin duda, importante, pero no para la creación. ¿Usted está de acuerdo con este punto de vista? Dicho por los dos, ¿ah? Bueno, son experiencias y vivencias personales, ¿no? La vida universitaria y la vida de enseñanza es una vida que ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo. En primer lugar, el contacto con gente joven, la posibilidad de presentar ideas que uno ha elaborado o que uno ha leído, de presentarlas de una manera tal que las personas que nos lo escuchan a uno puedan captarlas, entenderlas y manejarlas. No deja de tener un elemento enriquecedor, ¿no? Hay un proceso de elaboración cognitiva, de reestructuración de la materia prima que uno recibe, que le permite a uno después verterla a un público diferente. Lo que sucede es que Jung era
básicamente un terapeuta nato, ¿no? Un hombre con una importantísima práctica psicoterapéutica y con ideas también que tenían tal carácter oceánico que probablemente eran difíciles de ser resumidas en un contexto académico. Y Toynbee también era un hombre de una cultura y una erudición impresionantes y además de un trabajo impresionante. Ahí hay un poco yo diría un poco la lucha, el antagonismo entre la labor creativa propia del investigador sentado en su escritorio, revisando, construyendo, elaborando ideas, y el trabajo pedagógico que evidentemente demanda también sus propios esfuerzos, ¿no? Cuando yo estaba en calidad de conferenciante en el departamento de psiquiatría del Hospital Obrero que dirigía el doctor Seguín, en alguna de las sesiones se puso sobre el tapete este tema, ¿no? de tener que dividirse los psicólogos y los psiquiatras en la labor de los hospitales y la consulta y en la investigación. Y entonces, por ejemplo, voy a mencionar a alguien que es amigo mío y ahora es un distinguido psiquiatra. Bueno, fue Alberto Péndola, recuerdo que dijo, y yo les debo confesar de que la labor de atender pacientes obreros aquí para mí me empobrece, ¿eh? Y yo tengo que ir a mi consulta donde atiendo a 2 personas al día o a una sola, y eso es diferente. Y no por razón solamente crematística, sino porque hay una cuestión de contenidos y de niveles. Ahora esa es una realidad, ¿no cree usted? Sí, en alguna medida sí, eso es cierto, ¿no? Bueno, yo no tengo consulta privada, no podría dar mucho pero digo, pero también creo que tiene que ver mucho con la disposición de las personas hacia el trabajo pedagógico o hacia el trabajo terapéutico. Freud, por ejemplo, que era un... Claro, perdón, porque estoy recordando, por ejemplo, alguien que estuvo muy en contacto con lo que llaman en los hospitales, en los pacientitos, ¿no es cierto? O sea, gente humilde, sencilla, pues que hay a veces de gente ágrafa, ¿no? Analfabeta. Herminio Valdizán, por ejemplo, y tuvo una labor inmensa y una producción importante, había cuenta de que vivió pocos años. 44 años. Claro. Bueno, era un hombre con una capacidad extraordinaria de trabajo, ¿no? No, pero digo, también su facilidad de acercamiento al elemento popular. Era un hombre también de procedencia popular, que trabajó, como usted perfectamente debe saber, en un periódico y tenía a su cargo la sección, una de las secciones más populares, si cabe la palabra entre comillas, ¿no? La sección de asuntos criminológicos, de asuntos policiales, en donde se puede ver y se puede observar de todo, ¿no es cierto? Precisamente... Que siempre estaba en las últimas páginas del diario. Precisamente el doctor Javier Mariátegui, recientemente fallecido, es autor de una importantísima, creo que la única biografía que hay sobre... Sí. Pero además en sus dimensiones una excelente biografía sobre Valdizán, donde él presenta eso, donde él presenta la imagen del investigador, de la persona preocupada con una profunda dimensión social, influido también por sus propias experiencias personales. Creo que Valdizán era guanuqueño, si no me equivoco, ¿no? Y trabajó años en la prensa. Cuando escogió el país en el que él iba a hacer su posgrado, ¿no? Él se fue a Italia, que era un país en el que estaban las teorías del Lombroso, las teorías de Chantis, del famoso psiquiatra infantil, y el doctor Mariátegui propone la idea de que él lo hizo porque Italia era un país en el que justamente las dimensiones de la pobreza, ¿no? El choque entre la gente adinerada y la gente pobre era evidentemente tan contrastante como lo es en el Perú el día de hoy, ¿no? Entonces hay eso. Aparte, bueno, Freud, en el caso de Freud tenía el título de profesor en la Universidad de Viena, pero hacía uso de su labor pedagógica en términos muy especiales. Las clases de Freud eran los días sábados de 6 a 8 de la noche, si no me equivoco, de 8 a 10 de la noche, ¿no? De eso habla Peter Gay justamente en su biografía. O sea, un horario en el cual evidentemente la gente está pensando en cualquier cosa menos en clase. Quien iba a las clases de Freud o a las conferencias de Freud lo hacía evidentemente por una profunda motivación científica, ¿no? Más adelante, yo recuerdo que esto lo cuenta Jones, más adelante cuando ya se había consagrado y ofrecía conferencias, era por invitación. Claro. Y entonces ya concurrían 20 personas. Sí. Bueno, cuando es invitado, hay un reciente libro que ha aparecido en Estados Unidos que narra muy bien las conferencias que él dictó en Estados Unidos, donde fue invitado por Hall, si no me equivoco, y tuvo que dictar las conferencias en inglés. Tuvo muchas dudas acerca de si el público había entendido correctamente lo que él había dicho, o también si él había dicho las cosas correctamente en inglés.
y parece que sus dudas lo llevaron después a expresar siempre una actitud muy negativa hacia los Estados Unidos, ¿no? Solamente compensada por la visita privada que hizo un famoso neurólogo llamado Putnam, con el que él mantenía una correspondencia muy activa, y que era de los norteamericanos que él conoció probablemente aquel más considerado como un hombre de cultura, un hombre con varios idiomas, que al parecer manejaba el alemán, estaba muy preocupado por contactos internacionales, ¿no? Freud parece haber sido, dentro de toda su universalidad de intereses, un hombre con poco interés por la cuestión didáctica, ¿no? Claro, la impresión que yo tengo. Ahora, también hay el otro caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de personas como Juan Francisco Valega, ¿no? Que no tuvo consulta, que tampoco, salvo en los inicios con Delgado y otros, estuvo en hospitales, y él incluso decía que él era un psiquiatra ocioso, porque sus colegas eran negociosos, ¿no? Pero el hecho de ser psiquiatra ocioso, en el sentido aristotélico del término, no en un sentido denigrativo, tampoco significó que produjera nada. O sea, lo que ha producido Valega se puede resumir como lo hizo Mariátegui, que se